Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Vamos a hacer otro pequeño vídeo como continuación a los ejercicios de estructuras de control, pero ahora vamos a utilizar como soporte para trabajar una herramienta que bueno, ya conocemos de algún capítulo anterior, pero ahora vamos a trabajar sobre ella, que son los notebooks, ¿vale? Son archivos que se pueden cargar en un navegador o en una herramienta como Jupyter Notebooks, que nos permite trabajar. Son archivos de texto que incluyen celdas o espacios en los cuales se puede introducir algo de código y ejecutar sobre la propia celda. Y además, las celdas en ejecución van manteniendo los valores de las variables y se van arrastrando para las siguientes, de manera que son unas herramientas muy apropiadas para hacer ejercicios, incluso para hacer exámenes, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar aquí, por ejemplo, tenemos un navegador y en este navegador yo puedo abrir mediante una herramienta que es Google Colab. Si ponéis aquí Google Colab, ¿vale? Podéis ir directamente a la herramienta. Voy a cerrar esto. Esta sería la pantalla principal de Google Colab y yo aquí puedo cargar un archivo. Entonces, si yo pincho aquí en archivo, subir cuaderno, puedo subir un archivo. Os voy a facilitar el archivo fuente para poder trabajar. De esa manera os lo podéis descargar a vuestra máquina. En este vídeo pondré el enlace para que podáis acceder a él en una carpeta compartida y pincháis aquí, subir cuaderno, y ya os aparece el área para arrastrar el cuaderno y cargarlo, ¿vale? Yo tengo aquí algunos preparados en un explorador de archivos y voy a subir el que sería correspondiente a los ejercicios del tema 4, de la unidad 4, estructuras de programación, en estructuras de control. Aquí en el cuaderno podéis ver una introducción de teoría en la que, bueno, pues la he cogido de una fuente de internet con derechos para compartir, en la cual, bueno, pues podéis leer algunos ejemplos, las celdas. Por ejemplo, esta es una celda en la que se lanza un condicional. Empieza con unos valores que se establecen en la celda anterior. En la celda anterior se dice que x es igual a 0 y se ha debido de establecer en alguna celda anterior a esta, en algún momento aquí, y es igual a 1. Entonces, como si esta celda se había ejecutado antes, al pinchar en el botón de la flechita de la izquierda, se ejecuta la celda. Si se ha ejecutado antes, se han asignado los valores x e y. La primera vez que ejecutamos una celda suele tardar un poco más porque tiene que arrancar el motor de Python con el que conecta el notebook. Entonces aquí se ha lanzado esta celda, se han asignado estos valores a x e y, luego se pueden ejecutar las otras, pero me he saltado directamente a esta, en la cual le asigno el valor de y. Recordáis que valía 1, creo. El valor de x vale 0 y era 1. X vale 0, entonces, ¿x es mayor que y? Pues no, porque x es 0, entonces al ejecutar esto, el condicional este va a decir que no, se va a ir por aquí y tiene que escribir aquí abajo, x es menor que y. Lo ejecuto y el resultado de x es menor que y. Bien, esta es la mecánica de trabajo con los notebooks. Os bajáis este y podéis trabajar con él. Yo ahora voy a ir directamente a la parte del final, donde he planteado unos ejercicios para resolver, ¿vale? Es decir, recordad, os vais a bajar este archivo si queréis, podéis practicar con él. Estas celdas ya están ejecutadas y están resueltas, pero si modificáis algo aquí, vais a cambiar la ejecución de la celda y vais a obtener una salida diferente. Cuando llegáis aquí al final está el trabajo para entregar. Estos son los ejercicios que he planteado. Bien, pues vamos a ir resolviendo. El primero dice obtener, escribe un programa que devuelva el resultado de un número elevado a un exponente dado. Bueno, esto sería muy sencillo. Le preguntamos al usuario cuál es la base y cuál es el exponente, ¿no? Por ejemplo, ponemos base igual a int, porque recordemos que cuando hacemos alguna pregunta con un input es bueno convertirla luego a entero. El texto le decimos introduzca la base y a continuación decimos exponente igual a int input introduzca el exponente. ¿Sí? Ya tengo las dos variables, base y exponente, entonces el resultado aquí sería muy obvio, ¿no? Sería igual a base con el operador doble asterisco, que lo que hace es elevar a un exponente. No estoy haciendo control de errores porque esto solamente es, bueno, pues es una pequeña prueba.
Entonces pongo resultado. Si esto lo ejecuto, pulsando aquí a la izquierda, bueno, como veis, al escribir me salen también ayudas de Python. Si lo ejecuto, me dice introduzca la base, 3. Introduzca el exponente, 4. Pues el resultado es el 81. Está bien. Esto es una operación directa. Aquí no he tenido que utilizar ninguna estructura de control. Si yo quisiera realizar este ejercicio con una estructura de control, entonces tengo que saber primero cuál es la base y luego multiplicar esa base por un número de veces igual al exponente. O sea que esta parte de preguntar base y exponente la tendría que mantener, y antes de obtener el resultado, voy a dejar esto así abierto, voy a quitar esta línea y voy a obtenerlo mediante una estructura de control. Como yo sé el valor que tiene el exponente, yo sé el número de veces que quiero multiplicar la base por sí misma. Entonces sería una estructura de control de tipo bucle definido. Podría utilizar un for, porque yo sé el número de veces que quiero que se ejecute. También podría utilizar un while, porque cualquier estructura en forma de for se puede transformar en while y viceversa. Pero bueno, si vamos por un for, yo diría for y tengo que recorrer un número de veces igual al exponente. Entonces tengo que hacer que una variable, voy a llamarle a la variable i, por ejemplo, para que se repita n veces, yo puedo utilizar esta estructura que habíamos visto en la teoría, que es el range exponente. ¿Qué hace range exponente? Pues esto lo que hace es generar una serie de valores que van desde 0 hasta exponente menos 1. Si el exponente es 4, por ejemplo, esto sería 0, 1, 2 y 3. Para todos esos valores se va a repetir lo que aparezca dentro del bucle. ¿Y qué es lo que tiene que aparecer en el bucle? Pues obtener el resultado multiplicando la base por sí misma. Tengo que hacer algo así, ¿no? Base por base. Pero claro, esto sería la primera vez. Las demás veces tengo que arrastrar el valor. ¿De qué manera lo arrastro? Pues utilizando una variable global que tiene que empezar la primera vez con 1 para que se pueda multiplicar por la base, y entonces hago así, ¿no? Resultado igual a resultado por base. La primera vez se multiplica 1 por la base, la segunda vez ya el resultado ya vale igual que la base, base por base sería base al cuadrado, la tercera vez base al cubo, y así, ¿no? De esta manera, lo repito la ejecución, me pregunta, introduzca la base 3, el exponente 4, y me dice 81. ¿De acuerdo? Habéis visto cómo lo he hecho mediante una estructura de control. ¿Que lo quiero hacer mediante un while? Pues también puedo hacerlo. Puedo poner aquí, puedo comentar el for si quiero, y ahora lo voy a hacer mediante un while. ¿Cómo hago el while? Pues vamos a empezar por hay que poner un número de índice para que se ejecute. Los while son estructuras no indefinidas, es decir, el final no se sabe a priori no se sabe a priori el número de iteraciones que se van a realizar, sino que vienen determinadas por un índice que se va incrementando. En el caso del for, el índice se especifica en la definición, al inicio de la estructura. En el while no se especifica, entonces hay que poner siempre un primer valor. Entonces puedo empezar por 1 si quiero, y digo while i. Si empiezo por 1, tendré que decir que esto se repita todas las veces que sea hasta que i valga igual que exponente. ¿Vale? Entonces, mientras que i sea menor que el exponente, voy a decir que resultado sea igual que resultado por base, y la i, que es el contador, lo incremento. ¿Para qué lo incremento? Para que la primera vez valga 1, la segunda vez vale 2, la tercera vez vale 3, y así hasta que sea igual al exponente. Cuando valga 4, si es que hay que hacer 4 iteraciones, se volverá a multiplicar esto, es decir, se habrá multiplicado por sí mismo 4 veces, y el bucle aquí habrá alcanzado el valor máximo del bucle, y terminaremos la ejecución. Vamos a ver. He comentado la parte anterior, ¿vale? Y vamos a ejecutar ahora el programa del exponente, pero con un bucle while. Base 3, exponente 4.
ahí está, ¿vale? Bien, ese sería el programa del exponente. El de la serie de Fibonacci lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Pues es una serie en la que el primer valor vale 1. Voy a poner aquí un comentario, ¿vale? La serie de Fibonacci. Serie sería, el primer valor es 1, el segundo valor es 1. Estos dos vienen fijos, vienen dados por la serie, son los que vienen aquí, ¿vale? El 1 y el 1. Y a partir de aquí, el siguiente valor se calcula como suma de los dos anteriores. Y el siguiente como suma de los dos anteriores. Pues entonces, el siguiente sería un 2, ¿vale? Que es 1 más 1, que es igual a 2. El siguiente sería 2 más, es decir, este 2, que es el tercer valor, más un 1, que sería igual a 3. El siguiente sería 3 más 2, ¿vale? Igual a 5. Bien, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesito yo para afrontar este programa? Pues necesito, de alguna manera, guardar el valor último y el antepenúltimo de cada uno de los elementos que voy a ir calculando, ¿vale? El último y el antepenúltimo para poder sumarlos. O sea, si yo aquí digo que último es igual a, por ejemplo, voy a empezar por un 0, ¿vale? Y penúltimo, estoy a punto de ponerle acento, 0, puedo directamente inferir, bueno, mejor dicho, vamos a preguntar primero hasta qué número de orden vamos a calcular la serie, ¿vale? Entonces, pongo orden, input, como siempre, número de orden de la serie, aquí el usuario va a introducir un valor. Y ahora, hay dos elementos que son dispares, que son el 1 y el 2. Si el número es el 1, entonces hay que devolver un 1, y si el número de orden es el 2, hay que devolver un 1. Pero a partir de aquí, lo siguiente sí que se calcula. Entonces yo, bueno, puedo poner como un condicional diciendo, porque estas son excepciones, el 1 y el 2 son excepciones, estas dos no tengo más remedio que darlas directamente. Para el número de orden 1, el bucle entrará aquí y dirá que el resultado es 1. Este era el número de orden 1. Para el número de orden 2, el resultado tiene que ser 1 también, entonces el bucle entrará aquí. Con esto estaría resuelto ya el problema, es decir, nos estaría dando el resultado. Pero si el número de orden no es ni 1 ni 2, hay que empezar a iterar a partir del valor 3 hacia arriba. Entonces, yo voy a decir aquí, voy a darle como valor inicial y igual a 3. Y entonces, esto va a ser el primer valor. Y hay que hacer una iteración por todos los siguientes valores sumando los dos anteriores para cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a recorrer es la variable i desde 3 hasta el número de orden que es el que me había dado el usuario. Supongamos que aquí el usuario me había dado un 4. Pues entonces empiezo a recorrer desde i3 hasta orden que vale 4. Haré esta iteración 2 veces. ¿Y qué voy a hacer en esta iteración? Pues le voy a decir que, fijaos que aquí tenía ya guardado esta variable como último y penúltimo, entonces yo digo aquí, resultado es igual a último más penúltimo. En caso de que valga 3, ya estaría el ejercicio hecho. Porque si orden vale 3, este bucle se realiza una sola vez, porque i vale 3. 3 igual a 3, ¿vale? Solamente se ejecuta una vez este bucle. ¿Y qué es lo que se hace esta vez? Que el resultado se calcula como el último más el penúltimo, es decir, la suma de 1 más 1, 2. Esa es la salida que tiene que tener 3. O sea que para 3, este problema ya estaría resuelto. Falta una cosa, es decirle que la variable i se incremente en 1 cada vez. Entonces, al incrementarse en 1 cada vez, esto se iterará una serie de veces hasta que i sea mayor que orden. En ese momento ya no se iterará más veces. Para el valor 3, esta operación debería funcionar. Debería
ejecutarse bien. ¿Ves? Para 3 el valor es 2. Bien, ¿para 4 funcionará? Pues le falta un detalle. Está casi. Le falta el detalle de que cuando lleguemos al valor 4, el último y el penúltimo habrán cambiado. Porque el último y el penúltimo les di aquí un valor inicial, pero cada vez que hagamos una iteración, el último pasa a ser penúltimo y el penúltimo pasa a desaparecer. El valor actual sería último, es decir, penúltimo será igual a último y último será igual a resultado. Para que en la siguiente iteración esto se tenga en cuenta. Pues con este truquillo, yo ahora ejecuto, obtengo el número 3, hemos dicho que funcionaba, sale 2, ¿vale? El 3 tiene que ser, el 4 tiene que salir como valor 3, vamos a ver. Para el orden 4 salen 3. Para el orden 5 sale un 5, ¿vale? Y ya para el 6 salía un 8. Un 8, ¿vale? Y esto sería la serie de Fibonacci. Bueno, darle una vuelta a este ejercicio y lo pensáis. El área del círculo, este es mucho más fácil, porque aquí no hay que hacer ningún tipo de iteración. Este se resuelve directamente con la fórmula. Entonces, introducimos el radio, radio igual a int. Bueno, int, en este caso, ¿admitimos decimales o no? Bueno, esto lo dejo a vuestro criterio, pero en principio sería mejor admitir decimales, ¿vale? Entonces lo convierto en float. ¿Y qué convierto en float? El resultado del input. Introduzca el radio en centímetros. No nos dice el enunciado, no nos dice nada de centímetros o tal, pero bueno, yo lo voy a poner así. Y luego, ¿qué me falta para calcular? El resultado será igual a el número pi, ¿verdad? Pi por radio elevado al cuadrado. Pero el número pi se lo tengo que dar yo. Lo puedo hacer de varias maneras. Puedo decir aquí pi igual a 3, 14, 15, 92, por ejemplo. O puedo importarlo de un módulo externo que se llama math, de matemáticas. Entonces puedo decir aquí from math import pi. Entonces no utilizo este número pi, sino que utilizo aquí, bueno, ya lo he importado, por lo tanto estaría... Bueno, me falta imprimir presentar el resultado, ¿vale? Voy a poner área, resultado, centímetros cuadrados, ¿vale? Yo creo que con esto. Pues sí, funciona, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto? El pi yo lo he cogido del módulo de matemáticas, pero realmente lo podía haber utilizado directamente o sea, podía haber utilizado una variable local, creada por mí, a la que le hubiera asignado un valor, que es como lo hice al principio. El factorial es un número multiplicado sucesivamente por el mismo número, decreciendo cada vez hasta llegar a 1, ¿vale? Esto que he puesto aquí, claro, para n igual a 1, pues n menos 1 ya sería 0, no valdría, ¿no? Y luego tiene la particularidad de que el factorial de 0 es igual a 1. Bueno, estos son conceptos de matemáticas. Vamos a suponer que n es mayor que 1, porque si es 1, si es 0 o es 1, el factorial es 1. ¿De acuerdo? Entonces, igual que ocurría en el ejercicio de Fibonacci, hay dos casos particulares, que son el 0 y el 1. Y ya, si es mayor que 1, entonces tenemos que ir calculando por el factorial, por la multiplicación por el inferior. Entonces, decimos, como siempre, vamos a preguntar el número. Número igual a input, introduce un número. ¿Vale? Ya tengo el número, entonces puedo decir que si el número es igual a 0, entonces el resultado es igual a 1. Voy a poner el if y luego lo puedo unificar estas dos condiciones en una sola. Pero digo,
Si número es igual a 1, entonces el resultado también es igual a 1. Y si no, tengo que hacer un bucle en el que tengo que ir multiplicando todos los valores por sí mismos, ¿vale? Empiezo por resultado igual a 1 para empezar a multiplicar a partir de ahí. Y digo, while es la variable número. La variable número empieza con el valor que le ha dado aquí el usuario. Ese número hay que multiplicarlo, ¿vale? While número, mientras sea mayor que 1, voy a ir repitiendo la multiplicación. Entonces el resultado será igual al resultado por número. Y a continuación, número, quiero restar menos igual a 1. La primera vez, supongamos el número 4. Entramos por aquí. El resultado es 1 y el número es 4, ¿no? Entonces el resultado pasa a ser el valor que tenía, que era un 1, le he dado este 1 para que al multiplicar no altere el valor del número. El número hemos dicho que era 4. 4 por 1, 4. Bien. Número se le resta 1 y se queda en 3. Entramos de nuevo en el while. Ahora número sigue siendo mayor que 1, vale 3, ¿verdad? El resultado ya valía 4 de antes. 4 por 3, 12. Y se va restando, y cuando llega a 1, el bucle ya no se ejecuta. Digo ahora, print resultado y ejecuto. Introduce un número. Vamos a ver si el 1 funciona. El 1, bien, ¿no? Claro, ha entrado aquí. Este no tiene ningún problema. Vamos a ver el 2. Resultado 2. Vamos a ver el 3. A ver si, bueno, está ejecutándose el anterior. Voy a ver un momentito, que aquí la hemos liado un poco. Voy a ver el 3, vamos a ver. 6. ¿Verdad que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1? Que es 6. No sé si el 2 lo he llegado a ejecutar antes o no, porque como lo he escrito muy deprisa, sí, el 2. ¿Vale? Entonces, lo que yo decía es que al poner aquí esta condición, este while lo repite mientras número sea mayor que 1, pero aquí hay una condición que es cuando número es igual a 1. Y si yo aquí pongo mayor o igual, aquí dentro estaría comprendida esta condición también, con lo cual puedo quitar estas líneas de código y esto debería dar el mismo resultado. Voy a ejecutar para 1, que es el valor nuevo que he puesto. Bien, sale, funciona. Y para 2 ya tiene que funcionar porque el bucle hace lo mismo que habíamos hecho antes. ¿De acuerdo? Si pongo aquí un 10, el factorial de 10 es 3 millones y pico. ¿Vale? Bien, pues ya estaría el ejercicio del factorial. Y ahora, por último, el de los números primos. Un programa que devuelve si un número dado es primo o no. Es decir, un programa en el que sabemos que los números primos son divisibles por 1 y por sí mismos. Pero no son divisibles por ningún otro número. ¿Qué quiere decir eso? Divisible. ¿Cómo sé yo si un número es divisible? Pues tengo una operación que es la operación mod, ¿vale? A mod B, esta operación sería la división, sería el resto de la división de A entre B. La clave está, si un número es divisible quiere decir que el resto es 0. Entonces, si un número con la operación mod da como resultado 0, quiere decir que es divisible. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar la operación mod a todos los números que hay comprendidos por debajo del valor. Es decir, si me están preguntando si el número 4 es primo, tendría que aplicarle la operación mod al dividirlo entre 1, 2 y 3. Porque el 4 no me hace falta dividirlo porque cualquier número siempre es divisible entre sí mismo. Lo que tengo que conseguir, y entre 1 también, en realidad solo tengo que aplicar la operación al 2 y al 3. Y si alguno de ellos es divisible, entonces ya no es primo. De entrada, un número siempre va a ser primo, salvo que encuentre alguna de las divisiones que sea exacta. Entonces, solamente voy a poner aquí otra cosita, que es que el símbolo de la operación mod en Python sería este, el tanto por ciento.
Entonces, yo voy a preguntar el número como siempre. Introduce un número. Y ahora, ya tengo el número. Entonces ahora puedo aplicar, como yo sé que tengo que recorrer todos los valores que van desde 1 hasta este número, en realidad desde 1, el número 1 no necesita ningún tipo de comparación, porque el 1 es primo, ¿no? Entonces yo puedo decir if número es igual a 1, es primo. Aquí al final voy a poner print texto. Vale, esto es lo que voy a hacer. Y si no es el 1, entonces lo que voy a hacer es un bucle que recorra todos los valores desde 2 hasta el valor del número menos 1. Es decir, for i, por ejemplo, voy a utilizar la variable in range desde 2 hasta número. Fijaos qué rango he elegido. Nos vamos aquí a la definición del manual de Python, nos dice que range, si yo pongo range de 4, por ejemplo, me produce de 0 a 3, ¿vale? Pero si yo pongo range de i a j, me produce el i, ¿vale? El primero de los que he puesto aquí, más, y ya de 1 en 1 hasta j menos 1, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo acabo de escribir aquí, desde 2 hasta número. Como el número hemos pasado por aquí y no es 1, pues tiene que ser mayor que 1. Estoy dando por hecho que nadie se le va a ocurrir aquí poner un 0, ¿vale? Porque si pone un 0, pues nada, no, eso no es válido. Ya otra cosa sería mejorar estos programas en general para controlar posibles errores. Pero voy a suponer que el usuario aquí ha puesto un valor de 1 para arriba. Entonces, si es 1 está aquí, entra aquí, y si es de 2 para arriba, entrará en el else. Entonces se va a ejecutar este for. Y ahora lo que yo voy a hacer es que para todos esos, ¿vale? Si encuentro alguno que sea divisible, es decir, si en algún caso número, aplico la operación mod entre i, es igual a 0, es que es divisible. Por lo tanto, en este caso, el texto será no es primo. Tal como está el programa, contempla el caso de cuando el número es 1 y cuando el número no es primo. Pero si el número es primo, si por ejemplo el 3, que es un número primo, no entraría aquí, entraría aquí, pero nunca se produciría esto. Entonces me falta decirle a mi programa que siempre me diga que el número es primo, excepto cuando ocurra esto. Entonces yo puedo poner aquí texto es primo. A ver, admiración. Lo voy a ejecutar. Ahora voy a mejorar esto porque veis que está repetido lo de texto. Es necesario para cubrir todas las posibilidades. Si yo pongo aquí el número 1, me dice es primo. Si yo pongo el número 3, me dice es primo. Este programita lo puedo mejorar un poco. ¿De qué manera? Pues, en primer lugar, voy a quitar este if porque me parece que no va a hacer falta. Si yo lo quito de aquí, vamos a repetir. Y la única duda que me queda es si el for se va a ejecutar alguna vez o no cuando i valga 1. O sea, perdón, cuando el número valga 1. Vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta. Y entonces, lo que voy a hacer es sacar el texto para que cuando no se ejecute, el texto se asigne por lo menos una vez. 1. Es primo. Funciona. ¿Veis? He simplificado un poquito el programa. ¿De qué manera lo he simplificado? Pues, repito, he dado por supuesto que los números siempre van a ser primos, excepto cuando no lo sean. ¿Vale? Parece una tontería, pero no. Los números van a ser siempre primos, excepto cuando encuentre alguna condición en la que el número no es primo. ¿Cuál es esa condición? Si encuentro alguna división exacta. Y las divisiones exactas se van a realizar para aquellos valores desde 2 hasta el número.
en este bucle no va a entrar nunca cuando el número sea 1. ¿Por qué? Porque de 2 a 1 no puede pasar, ¿vale? Este bucle no se llegaría a ejecutar nunca. Entonces, para 1 solo se ejecuta el texto y la salida. Para 3 se ejecutaría 2 veces este bucle. Para 4, n veces. Solamente hay una cosilla que se puede mejorar aquí. Y es que, fijaos que para el número 47, por ejemplo, esta operación se va a repetir 46 veces. Desde 2, bueno, 45, desde 2 hasta 46, ¿no? Pero yo, si estoy aplicando el número, bueno, un número, por ejemplo, el 48, ¿no? Si el 48 sabemos que ya es divisible entre 2. No tiene sentido seguir multiplicando por 3, por 4, por 5. Es decir, en el momento que encuentre una vez una división exacta, puedo terminar. Entonces, este programa lo mejoro bastante simplemente poniendo aquí un break. Es decir, cuando se dé esta condición, digo que no es primo y me salgo. Y adelante. No introduce un número, ¿veis? 48. Dice, no es primo. ¿Vale? 47 que he dicho antes tenía sospechas de que sí podía ser primo. Correcto, es primo. ¿Vale? Bueno, pues con esto quedarían estos ejercicios hechos, un poco rápidos, pero lo podéis analizar más despacio y ver paso a paso y bueno, así aprender un poquito. Muchas gracias y hasta luego.